Jorge Dobón empezó a emprender muy joven. Creó su primera empresa con tan solo 20 años, pero tuvo que cerrarla 3 años después. No crean que esto le desanimó. Lejos de dar por zanjada la aventura de emprender, Jorge se lanzó a desarrollar una segunda empresa cuyo objetivo era ayudar a que otros emprendedores tuviesen más oportunidades y mejor suerte de la que tuvo él entonces. Está de más decirles que en esta ocasión las cosas le salieron mejor que bien. Demium es hoy una incubadora de startups tecnológicas de referencia en el panorama nacional, con presencia en varios países europeos. Hablamos hoy con su CEO y cofundador. Esta es su historia. Jorge Dobón Montagut, joven emprendedor en serie que fundó su primera empresa con 20 años, Placeres Ibéricos. Tras tener que cerrarla 2 años después, Jorge decidió crear una empresa con el fin de ayudar a que otros emprendedores tuviesen más oportunidades al fundar la suya. Demium Startups, referente en el modelo de inversión en talento. En febrero de 2013 fundó Demium con sede en Valencia. En el año 2017-2018, Demium reforzó su presencia en España, abriendo hubs de incubación en Madrid, Barcelona y Málaga. En el año 2019, Demium se expandió a Portugal, Ucrania, Polonia y Grecia. A finales de 2020, Finviver Capital, la gestora de Venture Capital creada por Demium, anunció el lanzamiento de su primer fondo con un tamaño objetivo de 45 millones de euros y centrado en la inversión en empresas tecnológicas y de innovación en Europa. Demium ha ayudado a 150 startups tecnológicas de referencia, en las que destaca casos de éxito como Citybox. El volumen de negocio anual generado es más de 50 millones de euros. ¿Pero qué es Demium? Demium invierte en talento, ayuda a emprendedores individuales a encontrar un cofundador y crear una empresa desde cero. Ayuda también a startups a conseguir sus objetivos y asegurar la inversión inicial. Los emprendedores reciben ayuda y formación con su proyecto para prepararlos para una inversión pre-semilla con el fondo lanzado por la gestora de Demium. Reserva un 37,5% adicional del fondo para inversiones de seguimiento hasta $500,000 euros en cada caso. Demium sabe que hay un gran talento emprendedor en todo el mundo, por eso su misión es encontrarla para brindarle la oportunidad de comenzar su propia empresa. Pues ya estamos con Jorge Dobón, chairman y fundador de Demium, y también con Asier Uribe Etxebarria, CEO y fundador de Finanbest, como siempre, aquí en esta charla. Asier. Y Jorge. Muchas gracias. Bienvenido, aunque nos has recibido tú esta vez. Bienvenidos y gracias por invitarme. Gracias por querer charlar con nosotros. Antes de nada, para cantar un poco la historia, ¿no?, de esta empresa y sobre todo de su fundador, voy a hacer una pequeña introducción, y es que, bueno, tú con 20 años, Jorge, montas una empresa, te va regular, por no decir bastante mal, ¿vale?, ¿no? Y en lugar de Jorge venirse abajo, dice, mira, pues no, lo que voy a hacer va a ser montar otra empresa para ayudar a otros emprendedores a que no les vaya tan mal como a mí. No sé si he hecho un resumen más o menos. Has hecho el resumen perfecto, porque lo de regular hubiese sido un poco un eufemismo, ¿no? O sea, no, nos fue mal, o sea, fracasamos, la montamos muy joven, cuando estábamos en la universidad, y con todos los errores clásicos de una primera empresa cuando la montas demasiado joven. Éramos 3 mejores amigos como socios, que estábamos a la vez en la universidad estudiando, y con una idea de negocio que no era muy disruptiva, nos dedicamos a vender ibéricos, vinos, quesos, aceite, o sea, una cosa muy, muy clásica, y al final fracasamos. Y fracasar significa deudas personales. Deudas personales, y aún así dices, bueno, asumo esta deuda y voy a iniciar otra cosa. No sé, ¿no te dio miedo? ¿Y cuál fue la idea? ¿Por qué dijiste, oye, voy a montar esto que es como una incubadora? Bueno, es una incubadora, pero no tiene, digamos, la misma estructura que el resto de incubadoras, sino que en lugar de buscar proyectos buscáis talento. No sé si se podría decir así, o mejor me lo explicas tú. Claro. Sí, o sea, a ver, en nuestro caso, nosotros lo que hemos hecho es propiamente una incubadora como tal, pero lo que identificamos son personas con talento que están arrancando proyectos desde cero. Y lo que hacemos es identificar personas en la fase pre-equipo, pre-idea. Es decir, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que en el mercado hay mucha gente que tiene talento, pero que no tiene buenas ideas de negocio y que no ha encontrado las personas adecuadas para lanzar ese proyecto. Y si los ingredientes adecuados no están
digamos, en la receta inicial, pues las probabilidades de que ese proyecto tenga éxito son mucho más bajas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ayudar a esas personas, esos emprendedores individuales que tienen talento, a encontrar al cofundador perfecto, a la persona con la que mejor puedan encajar y mejor se pueda complementar, y a identificar una buena idea de negocio. Entonces nuestro mensaje es que nosotros atraemos emprendedores en la fase pre-equipo, pre-idea, y después les damos todo lo que una aceleradora, una incubadora normalmente le da durante los siguientes 6 meses. Un Tinder, ¿no? Empresarial o de emprendedores. Justo, un Tinder. Nosotros macheamos esos emprendedores como, o sea, pues como Tinder, y luego pues si después los bares para que la cita de Tinder se haga es nuestra incubadora, son nuestros eventos, y a partir de ahí les ayudamos. Sí, hay dos preguntas para mí interesantes. Una primera, se dice que en España en general no somos muy emprendedores. ¿De dónde surgió, por qué vosotros empezasteis a ser emprendedores? El otro día tuvimos una entrevista muy interesante con Jeff, ¿sabes qué es una? Sí, Eloy. Eloy, efectivamente. Y él decía que él no viene de familia emprendedora, que su padre creo que era funcionario, pero que bueno, que él sí es emprendedor. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de que 3 amigos en la universidad, en vez de dedicarse a irse de fiesta, quieran montar una empresa? Es una buena pregunta. A ver, en mi caso, mi familia, yo he tenido bastante gente en mi familia que sí que son empresarios, ¿no? Y de hecho emprendedores también, es decir, porque no solamente han gestionado sus empresas, sino que han montado sus empresas, han tenido una actitud muy emprendedora de irse a vivir a otras ciudades distintas y montar negocios en otras ciudades. A mí yo creo que eso, o sea, es decir, creo que eso es algo que forja bastante tu personalidad y que normalmente, pues seguramente en mi caso concreto, pues yo creo que me dio más posibilidades de que acabase siendo emprendedor. Pero muchos de los emprendedores, sin embargo, por contra, digo, como es el caso de Eloy o de muchos otros emprendedores que he conocido, no tienen círculos o familias emprendedoras, y en mi caso concreto incluso, pues digamos que mi familia no me pudo apoyar financieramente cuando arrancamos la empresa, sino que, bueno, pues yo decido emprender, pues eso, con mis 2 mejores amigos, porque encontramos una oportunidad de negocio que no era tan grande como nos pensábamos, y a partir de ahí, pues el capital o la capacidad de lanzar al mercado, la experiencia te la pueden dar otras personas que te vas encontrando. Vale, y la segunda, en realidad vosotros lo que dedicáis es a fomentar, a promocionar emprendedores. ¿Hay muchos emprendedores? O sea, ¿hay mucha gente con emprendimiento? Yo creo que sí, creo que, o sea, es decir, la tasa de gente que quiere emprender, si haces la pregunta en la universidad, en España es bastante más baja que la de muchos otros países, es decir, Estados Unidos está donde está en términos de emprendimiento y en términos de startups porque la gente cuando está en la universidad quiere lanzar una compañía, su objetivo profesional en última instancia en un porcentaje muy grande, y en España si preguntas eso, pues el porcentaje es muy pequeñito. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la uni, una uni pública de aquí de Madrid, y preguntó el profesor un día, oye, ¿quién de vosotros quiere ser funcionario? Y un montón de manos. ¿Quién de vosotros quiere trabajar para una gran empresa? Un montón, ¿no? ¿Quién quiere montar una empresa? Y éramos muy pocos, y estaba estudiando ADE. O sea, es decir, que lo divertido de esto es que no estaba estudiando una carrera, no, o sea, se supone que, pero éramos muy pocos debía ser, no sé, un 3-4% de la clase, una clase muy grande, de estas de 200 personas y tal, y cuando luego preguntaron quién de vosotros está montando una empresa, me quedé solo. O sea, es decir, con la mano levantada. O sea, es decir, y yo creo que eso es muy determinante, ¿no? Porque en España lo que ha pasado es que montamos las empresas, o sea, se montan típicamente las empresas cuando llevas 10, 15, 20 años de experiencia profesional, pero no se montan o no se habían montado tan típicamente desde la universidad, es decir, la gente no dejaba la universidad para lanzarse a emprender, y creo que esto está cambiando. Entonces, nosotros con esa tesis, o sea, con esa hipótesis hace muchos años decidimos montar Demium, pensábamos que si ofrecíamos la plataforma, ¿no?, o la incubadora que permitiese que la gente se lanzase a lanzar una empresa, aunque no tuviese el capital suficiente, el conocimiento, no tuviese todavía los socios o la idea, pues un mayor porcentaje de gente se iba a lanzar a emprender. La realidad es que en Valencia, donde empezamos hace 8 años ya, a día de hoy se apuntan a nuestros programas de incubación muchos más emprendedores de los que se apuntaron el primer año, cuando teníamos miedo que hubiésemos acabado canibalizando el propio sector, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la gente es más emprendedora. A mí me surge una duda, porque yo veo muy contradictorio que una persona que ha fracasado con su empresa, y utilizo el verbo fracasar porque lo has utilizado tú, Jorge,
de pronto diga, oye, es que yo voy a ayudar a otros a que no fracasen como yo, porque normalmente lo que la gente se espera es que, bueno, pues te ayude a no fracasar una persona que ha alcanzado el éxito, no precisamente una persona pues que se ha pegado el batacazo. Aprendiste mucho de ese batacazo, entiendo, y supongo que viéndolo con distancia dijiste, fallé aquí, 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 y eso es lo que les voy a enseñar a los demás, que no tienen que hacer esto, esto y esto. Yo creo que lo primero es fracasar, hay que decirlo además en mayúsculas, es decir, fue un fracaso, y creo... Es donde más se aprende, ¿no? Sí, yo creo que es donde más se aprende, y además creo que es necesario que desestigmaticemos la idea o la concepción que históricamente se ha tenido en el fracaso, ¿no? Conectando con lo que hablaba con Asier, el fracaso hace muchos años estaba tan estigmatizado que la gente tenía miedo a emprender y fracasar porque iba a tener un estigma social importante, ¿no? Y socialmente pues la gente le va a dejar un poco de lado, ¿no? Entonces preferías esperar 15, 20 años a que tuvieses más experiencia para que tuvieses más probabilidades de que tu negocio funcionase. Y asumías menos riesgo, y era más típico que si montases un negocio que ya existía, pues puede ser un bar, entonces montas otro porque hay menos probabilidades de que fracase, ¿no? Yo creo que a día de hoy eso está cambiando mucho, y yo creo que es de las cosas que más ha cambiado en los últimos 10, 12 años en España, que es que la gente empieza a ver España y lo que serían todos los países emergentes de Europa en términos de emprendimiento, ¿no? Yo creo que la gente empieza a ver el fracaso como un ingrediente fundamental en la receta del éxito. Sea lo que sea que estés haciendo, tienes que fallar. Si antes hablábamos de Tinder, pues si quieres encontrar a la persona de tu vida, tienes que probar primero lo que no funciona. Hay que besar muchos sapos, ¿no? Hay que besar muchos sapos. Hasta que te toca el príncipe. Correcto, Vale. correcto. Entonces yo creo que al final tienes que poner en práctica realmente el fracaso. Lo que pasa es que fracasar tiene que ser, dicen, pues rápido y barato, ¿no? O sea, es decir, porque si fracasas y te cuesta demasiado, pues a lo mejor tampoco te puedes levantar, ¿no? Y depende de pilla. Una pregunta. Hemos hablado de fracaso, pero me gustaría que hables de éxito. Cuando la gente que te ve y quiere montar, o la gente que nos está viendo y quiere montar empresas, ¿qué es lo que vosotros cuáles son los factores de éxito que habéis sistematizado? O sea, estáis en varios países, sois una empresa importante, habéis levantado fondos importantes, tenéis un montón de empresas que estáis incubando. Cuéntanos cuáles son los factores de éxito que hay que sistematizar y que vosotros habéis multiplicado para poder iros a diferentes países para tener el éxito que habéis tenido. Vale, aquí, como digo, antes decía que nosotros, la clave es que identificamos personas con talento, y eso es lo más diferencial. Es decir, si nosotros hubiésemos identificado empresas que ya están en el mercado, seguramente no hubiésemos podido aportar un valor tan diferencial, ¿no? Al identificar personas individuales que tienen talento pero que todavía no tienen el equipo y la idea, vamos a un pool de gente que normalmente nadie estaba ayudando a encontrar a su cofundador, nadie estaba ayudándoles o guiándoles a encontrar una buena oportunidad, una buena idea de negocio. Entonces, una de las primeras claves del éxito es que nos hemos intentado ser los mejores en algo muy concreto. Podríamos haber intentado cubrir toda la cadena de valor y ser los mejores en distintas cosas, pero es que somos buenos en ese match, en ese Tinder de emprendedores, ¿no? Demium es muy bueno en identificar, en identificar buenos emprendedores y en ayudarles a encontrar a su cofundador. A partir de ahí, como tú lo has dicho, yo no tenía experiencia, y de hecho empecé con 23 años Demium, después de haber fracasado y haberme endeudado con mi primera empresa. No tenías experiencia en el éxito todavía, ¿no? No tenía experiencia en el éxito, no, en el fracaso tenía unas cuantas, ¿no? Tenía muchos errores que podía enseñarles a los emprendedores a no cometer, pero también lo que necesitaba era gente que ya hubiese tenido éxito emprendiendo, que estuviese ayudando a los emprendedores que estamos montando. Entonces, nosotros tenemos un equipo, somos 45 personas en el equipo, en los 5 países en los que estamos, y estas personas ayudan a los emprendedores, han montado ya varias compañías antes, han vendido compañías también, es decir, han ganado dinero, algunos de ellos de hecho se dedican a invertir, pero a su vez también ayudan a nuestros emprendedores. Y también tenemos una red de mentores que les da la experiencia que necesitan o el expertise concreto en un área. Y luego, que en realidad, o sea, es decir, lo último, aunque en realidad es lo primero que te piden los emprendedores, ¿no? Lo que vienen pensando, y que seguro que cualquier emprendedor que no esté viendo lo pensará, es, vale, pero luego necesitas dinero para montar tu compañía. Entonces, nosotros muy desde el principio, desde 2013, cuando empezamos en Valencia, cuando Demium empieza en Valencia, empezamos a entrevistar y a hablar con muchos inversores para ver qué es lo que fallaban, o sea, es decir, qué es lo que faltaba, ¿no? Cuando ellos buscaban un proyecto que invertir, ¿no? Cuál era ese gap que existía entre los emprendedores
promotores que iban buscando capital y los inversores que iban diciendo que faltaban proyectos invertibles, que siempre ha sido como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, intentamos entender cómo había que preparar los proyectos muy bien para que fuesen realmente invertibles, es decir, en qué tenías que ayudarles, cuáles eran las carencias que identificaban típicamente los inversores para ayudarles a trabajar específicamente en esas cosas. Ejemplo, pues si es que vienen con planes de negocio que no son realistas, o que pueden faltar ambición, o todo lo contrario, que son excesivamente irreales, ¿no? Entonces, al final, ayudarles a trabajar el plan financiero puede ser importante, ¿no? O que vengan con el product market fit, ¿no? Es decir, que hayan encajado su producto en el mercado. Entonces tratamos de trabajar una metodología que va muy en relación de reducir ese gap. Sois expertos, Jorge, en localizar talento. Te tengo que preguntar, ¿qué es para ti el talento? ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? Qué buena pregunta. O cómo lo identificas. Bueno, a ver, yo creo que nosotros hablamos de talento emprendedor, ¿no? Es decir, exacto. porque son dos cosas que tienen que ir de la mano. Totalmente, sí, pero que quiero decir que hay otros talentos que no tienen nada que ver con emprender y que todo el mundo tenemos algún talento en algún lado. Eso es, justamente. Hablamos de talento emprendedor. Sí, hablamos de talento emprendedor, lo digo porque muchas veces cuando decimos que no a gente, hay gente buenísima que nos viene, pero que no tiene una actitud emprendedora. Y tienen que tener las dos cosas. De hecho, la parte emprendedora es casi más importante que el puro talento, ¿no? Nosotros no buscamos hard skills, es decir, no buscamos gente que sean los mejores en algo concreto, es decir, que sea una hard skill, sino buscamos gente con una actitud muy emprendedora, que sean capaces de aprender muy rápido, porque van a entrar en un mundo que relativamente para ellos suele ser nuevo, porque no tienen tanta experiencia a lo mejor en el mundo startup, o sí, pero van a entrar en un nuevo sector, en un nuevo negocio, del que van a tener que aprender mucho en muy poquitos años y convertirse en líderes absolutos dentro de ese sector, ¿no? Entonces, el tipo de skills que nosotros tratamos de identificar son más esas skills, esas soft skills o habilidades transversales que tiene que tener un emprendedor, pues desde el liderazgo, que tiene que estar bien repartido el equipo, tiene que haber una persona claramente muy líder, que tiene que tener mucha capacidad de atraer talento, de atraer capital también, y de liderar el cambio dentro de un sector, tiene que tener capacidad de trabajar en equipo, y aquí es clave los valores que tienen los emprendedores, es decir, hacemos una selección por valores de las personas, porque van a tener que trabajar con gente y tienen que generar admiración con las personas de su equipo para que se quieran sumar. La tolerancia al fracaso o la resiliencia son fundamentales, es decir, estamos hablando mucho de fracaso hoy, pero es que es fundamental que durante los primeros 3, 4 años, 5 años de una compañía vas a fracasar, pivotar y llevarte más reveses que situaciones positivas en tu negocio, ¿no? Entonces, esa resiliencia, esa tolerancia a la frustración, al fracaso, es fundamental dentro de una compañía, o dentro del talento que buscamos para las empresas. ¿Y cómo ves el mercado, si se le puede llamar mercado, el mundo del emprendimiento hacia el futuro? Mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar este mundo del emprendimiento? Bueno, yo creo que para mirar hacia el futuro hay que aprender bien de dónde venimos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en los últimos 10 años hablamos de emprendimiento en España, y como digo, en ecosistemas que podemos decir que son emergentes, es decir, España todavía no es comparable, y nos faltan años para poder ser comparables con Reino Unido, con Alemania, o con Estados Unidos o Israel, ¿no? Como ecosistemas mucho más avanzados, pero yo creo que en los últimos 10 años el tejido emprendedor en España se ha desarrollado mucho, ¿no? Yo creo que todo el sector startup ha empujado mucho este crecimiento, empieza a haber fondos de inversión que cubren distintas etapas, y por tanto el emprendedor ya puede elegir puede poner a competir a los fondos de inversión, y los fondos de inversión también son muy selectivos eligiendo compañías, entonces empieza a haber mucha más liquidez organizada dentro del sector de la inversión en startups, en la fase presemilla, semilla y todo lo que sería el capital crecimiento posteriormente, ¿no? En el caso aparte del desarrollo del sector, yo creo que ha empezado a haber también casos de éxito concretos que lo que han hecho es que empieza a haber compañías que son muy relevantes, es decir, casos de éxito de empresas que se han vendido por cantidades muy significativas, que se han convertido en líderes de mercados no solo en España, sino a nivel global, como puede ser un Globo, un Cabify, un MásMóvil, que son compañías muy relevantes ya y que se han quedado desde cero en los últimos 10, 12 años. Y yo creo que lo que va a pasar en el futuro es que el emprendimiento va a empezar a convertirse en una mayor tendencia, es decir, creo que hay un mayor porcentaje de la población que lo va a ver accesible, es decir,
que se van a quitar las viejas ideas de que necesitas tener dinero y venir de una familia de pasta para lanzarte a emprender, que yo creo que es una idea ya del pasado. Y entonces, un emprendedor que pueda venir de una familia súper humilde y que esté montando por primera vez una empresa y que no tenga experiencia empresarial, pueda lanzar una compañía y acabar teniendo éxito. Y eso se está empezando a ver porque ya hay casos concretos, ¿no? Y para mí eso va muy conectado con el efecto que está teniendo la pandemia, ¿no? Es decir, el COVID lo que ha hecho es acelerar mucho el teletrabajo, acelerar mucho el uso de herramientas de trabajo colaborativo online y desafortunadamente, pero también hay que tener en cuenta el efecto macroeconómico, está a punto de empezar a meter mucha gente en el paro. Es decir, está empezando a destruir mucho tejido empresarial y es algo muy lamentable, pero que va a pasar realmente. Entonces, yo creo que si somos capaces de ver la oportunidad que esto va a significar para la economía y para el sector emprendedor, creo que mucha más gente va a ver una oportunidad en lanzarse a emprender como su salida profesional, en un momento en el que a lo mejor no va a haber tanta creación de empleo neta como ha habido en épocas anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ese movimiento ligado a que cada vez va a haber menos barreras para montar una compañía, es decir, con un ordenador y una conexión a internet que la tienes en cualquier sitio, y de manera remota puedes crear una empresa, levantar digitalmente, simbólicamente la persiana de un negocio con cientos de euros, incluso con nada, es decir, creas una web, usas una herramienta y empiezas a captar clientes, pues yo creo que va a hacer, como digo, que mucha más gente se lance a emprender. ¿Y vosotros, en vuestra experiencia, en qué sectores veis que hay más oportunidades a la hora de emprender? Por razones obvias, analizáis muchos sectores, ¿no? Además de muchas personas. Entonces, ¿cuáles son los que ahora mismo tienen quizás más recorrido? Mira, nosotros somos totalmente agnósticos en cuanto a sectores y modelos de negocio, es decir, que miramos todas las oportunidades de negocio, buscamos... invertimos en startups, y por tanto las startups normalmente tienen un componente disruptivo de innovación que normalmente usa la tecnología, por eso para disrumpir un sector y que eso también te dé el ángulo de escalabilidad que te permita ser en muy pocos años líder y alcanzar facturaciones o una cuota de mercado muy significativa, ¿no? Dentro de eso, hemos visto sectores muy diferentes, pero vamos, nosotros empezamos a invertir con nuestro fondo en noviembre del año pasado, a fecha de hoy llevamos 24 compañías invertidas, y vamos a estar invirtiendo a un ritmo de unas 75 empresas al año, y hemos invertido en sectores muy diferentes, es decir, hemos invertido desde sector food tech, es decir, comida a domicilio en este caso con un enfoque muy específico, dentro del sector de los eSports, que son competiciones de videojuegos online, todo un sector que se ha generado y toda la tecnología que hay alrededor de ese sector, varias compañías de software puro, compañías que usan computer vision, inteligencia artificial, machine learning, digamos que tecnologías muy disruptivas. Entonces, si me preguntáis a mí, quizás por el sesgo, cualquier compañía que use la tecnología, que sepa usar la tecnología como una ventaja competitiva importante para desarrollar un modelo de negocio, es decir, que la tecnología en sí misma es la diferenciación, la ventaja competitiva, pero que el modelo de negocio, pues o bien es una oportunidad nueva que se ha generado, o bien es un sector tradicional que se está digitalizando, pues yo creo que por ahí seguramente irían los tiros de por dónde un emprendedor podría encontrar una buena oportunidad. No hay sectores agotados, sino falta a lo mejor de disrupción, ¿no?, en todos ellos. Pudiera ser cualquiera el que triunfara. Yo creo que sí, porque yo creo que los sectores antes tardaban 50, 100 años en cambiar, luego pasaban a tardar 30 años en cambiar, y a día de hoy, cada 10, 15 años hay disrupciones nuevas en cada sector. En cada sector, da igual que cojas real estate, que cojas finanzas, el sector de seguros, el sector de comida a domicilio, es decir, las plataformas que de comida a domicilio hace 15, 20 años eran los líderes, hace 10 han dejado de serlo y a día de hoy, incluso las que se crearon hace 6 o 7, ya tienen que empezar a mirar cuáles son las nuevas plataformas que se están creando porque va a haber disrupciones ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en cada sector las transformaciones se producen ya muy rápido y en todos ellos va a haber oportunidades. A lo mejor hay sectores que están un poquito ya más competidos, donde se ha estado invirtiendo mucho en los últimos 3-4 años, que no son los ideales para meterte, pero que a lo mejor en 3-4 años vuelven a ser sectores muy calientes.
Y a ese respecto, y sobre todo para tangibilizar un poco y para... Sí. Cuéntanos, supongo que todas son un poco como tus hijos, ¿no? Pero cuéntanos 2 o 3 ejemplos de empresas que sean muy disruptivas, muy divertidas, o sea, muy diferentes, algo que esté haciendo algo diferente y que haya, cuando te llegó dijiste, wow. Te voy a contar, me viene ahora, os voy a contar una que es muy divertida, pero es que además es un muy buen modelo de negocio. Nosotros, además tiene una historia muy chula, porque esta es una compañía, es atípico, porque nosotros normalmente creamos los equipos desde cero. En este caso había 3 hermanos que querían montar una compañía juntos. Y bueno, pues hicimos una excepción sobre nuestro modelo, porque no significa que cuando tienes las reglas no te las tengas que saltar, ¿no? Pero nosotros creamos equipos desde cero y ayudamos a encontrar al cofundador, pero a veces te viene el equipo montado y tienes que mirar también y evaluar, ¿no? Entonces, en este caso, ellos estaban, es decir, han creado una compañía que se llama VoiceMod, está en Valencia. No sé si te suena, pero vamos, una compañía, VoiceMod es una compañía del sector de la industria del gaming, o sea, es decir, de los videojuegos, y ellos lo que han creado es una tecnología para modular la voz en tiempo real. Es decir, es una cosa así muy friki, pero cuando tú estás jugando un videojuego online, no usas tu cara real, sino usas un avatar, y tampoco usas tu nombre, usas un nickname, pues esto es como el avatar de la voz, es decir, puedes usar la voz de un personaje famoso, de un monstruo, de Papá Noel o de Darth Vader. Entonces, dentro de esta tecnología, que parece así, ellos empezaron haciendo, se tiraron un montón de años, como 5 años, intentando aplicar esta tecnología fuera de la industria de los videojuegos para que tú pudieses llamar a tus amigos con la voz de un personaje famoso y tal. Y no conseguían traccionar, o sea, llegaron a conseguir un par de millones de usuarios, pero sin facturación recurrente. Entonces, al final, el modelo de negocio no funcionaba. Era un equipo muy pequeñito y hicieron un clic. De hecho, es curioso porque es una compañía que llegó a estar en una situación financieramente muy jodida, es decir, que llegó a estar muy mal. Pero un momento que empezaron a aplicar en los videojuegos hace un par de años, en menos de 2 años, el equipo sin financiación externa, es decir, con los resultados que ha ido generando la compañía, ha pasado de esas 7 personas a 96 personas en el equipo. Solo el año pasado utilizaron la tecnología 16 millones de personas en el mundo y la usan jugadores recurrentes, un 2% en España, un 98% fuera, es decir, que es una tecnología, y son los líderes en cambiar la voz cuando estás jugando un videojuego online. Y la verdad es que encima se ha convertido en una compañía extremadamente rentable, ¿no? Porque, como digo, pues han conseguido un crecimiento orgánico muy fuerte. Volviendo un poco a Demium, ¿cuál es el ciclo de las startups dentro de vuestra incubadora? ¿El ciclo te refieres? Pues cómo empiezan, creáis el equipo y luego qué. Vale. Nosotros lo que hacemos es, para seleccionar, o sea, Demium organiza una serie de hackathons, o sea, eventos de fin de semana, en cada una de las ciudades en las que estamos. Es un evento que se llama All Startup y en el que en cada convocatoria que hacemos se apuntan alrededor de 300 personas, gente que viene sin equipo y sin idea y que empiezan en un proceso como si fuese un proceso de recursos humanos, ¿no? Pero en este caso enfocado a detectar emprendedores, no para fichar a personas. Entonces, en ese proceso nosotros filtramos a los candidatos y nos quedamos solamente con 30 personas, después de varias entrevistas, dinámicas y tal, 10 perfiles de negocio, 10 perfiles de marketing y 10 perfiles de tecnología. O sea, 30 personas que no se conocen de nada, que vienen a un fin de semana y que lo que viven es con una pequeña competición, pues, o con mentores, con otros ex emprendedores que han pasado por programas anteriores también, para generar un poco de comunidad dentro de todo el proceso, y de las 30 personas seleccionamos a los mejores, que pueden ser 10, 12, 15 personas que entran a nuestra incubadora. Esas 10, 12, 15 personas están con nosotros 6 meses en la incubadora, o sea, físicamente. Una incubadora, pues aquí estáis en la de Madrid, ¿no? Pero un espacio físico donde los emprendedores están durante 6 meses, donde se trabaja mucho en la creación del equipo, con mucho team building y con, digamos, muchas iteraciones hasta que el equipo fundador está realmente montado, hasta que ellos, en base a nuestra metodología, identifican esa oportunidad de negocio que puede estar basada en una tendencia global o no, y a la vez, durante esas 26 semanas van recibiendo formación, asesoramiento, mentoring, hasta que estén listos para recibir inversión. Entonces, al final del proceso, como digo, el año pasado montamos una gestora de fondos y nuestro primer fondo, y desde el fondo es el fondo que hemos montado el que invierte en las compañías. Y a partir de ahí ya somos sus socios y les podemos seguir acompañando e invirtiendo durante el resto de la vida de la compañía. Qué chulo. Oye, y dinos una pregunta así como muy típica, pero
una empresa que admires, que no sea evidentemente la tuya ni una de tus participadas, y un libro que te ha hecho reflexionar, que te ha hecho crecer, que te ha hecho evolucionar como emprendedor o como persona. Yo creo que como persona, porque muchas veces los emprendedores descuidan su lado humano, o sea, la parte más emocional, espiritual, todo lo que no tiene que ver con los negocios, o sea, le dedicas tantas horas y tanto tu vida, que yo creo que a veces te olvidas que sí, que te puedes dedicar 10, 15 años muy focalizado en tu empresa, pero te olvidas de todo lo demás, ¿no? Que también es importante, y ese balance es importante. Entonces, el libro es un libro que me leí, a mí me gusta siempre hacer un viaje cada cierto tiempo, idealmente cada año, pero no suelo poder, un viaje solo, en plan irme con mochila y irme a conocer un país y perderme un par de semanas por ahí. Y la última vez que lo pude hacer fue a Indonesia, y entonces me leí un libro allí casi de casualidad, que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, muy chulo, o sea, es decir, la verdad es que yo creo que es el libro que más recomiendo. Es sobre Buda, ¿no? Sí. Es un libro que narra la vida de una persona, bueno, tampoco quiero contar el detalle, ¿no? Pero que al final tiene mucho que ver con las distintas facetas que todos pasamos o vivimos en la vida, y cómo puedes hacer un viaje de descubrimiento. Ese es el libro, pero la empresa que me has contado la voy a conectar también con esto, y es una aplicación que para conectar con eso mismo, que con ese momento, en ese libro, que me cambió bastante la vida hace un poco más de un año y medio, es una startup, una empresa que se llama Headspace. Es una aplicación que básicamente te permite hacer meditación guiada, y tiene una historia muy chula la empresa, la leí hace tiempo, pero que la había montado un monje además, y digamos, él es el que usa su propia voz para hacer todas las meditaciones, y ha crecido extraordinariamente. Es una compañía que debe ser un unicorn, es una compañía de más de un billón, que se ha creado, yo creo que en Londres, si no me equivoco, muy parecida a Calm, que es otra también de meditación, que son las dos líderes en este sector. Y bueno, yo creo que además tienen una filosofía muy buena la compañía, porque es una aplicación que os recomiendo mucho que uséis, y es muy chula para aprender a meditar. A mí me cuesta muchísimo pensar en la idea de meditar, porque significa pararte y no estar con la mente agitada, pero creo que ayuda muchísimo y da mucha estabilidad. Pues al hilo de esto, y ya para ir terminando, siempre que hablamos, ¿no?, con emprendedores, a mí me interesa también esa parte, ¿no?, personal, porque parece que solo pueden estar a una cosa, ¿no?, a los negocios, a ver otras ideas, a analizar, a tal. Tenéis siempre la cabeza como una centrifugadora, ¿no? Y parece que tenéis poco tiempo, por no decir ninguno, para cultivar otra parte que creo que es importante, ¿no?, que es la vida más allá del trabajo o de las empresas. ¿Qué consejo le darías a esos emprendedores que están empezando y que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Tienen que parar un poquito o al principio es necesario estar ahí al pie del cañón tantísimo tiempo? ¿Hay que aprender a cultivar esa parte personal? Es una muy buena pregunta, una muy buena reflexión además. Yo creo que si no hacen un buen balance de su vida personal, y en concreto de su, llamémosle, salud emocional, que yo creo que es un concepto que me gusta bastante usar, si no hacen ese buen balance, yo creo que están condenados a fracasar. Un emprendedor no puede dejar de pisar el acelerador, sobre todo si está montando un negocio muy disruptivo, ¿no? Aquí hablo sobre todo de negocios startup, o sea, de startups que tengan que escalar muy rápidamente. Entonces, no van a poder dejar de pisar el acelerador, pero eso no implica que no puedan hacer un balance personal o que tengan que estar ellos todo el día en la compañía. Yo creo que es muy sano, no sé si cada 3, 4, 6 meses, tomarte al menos una semana de desconexión total, o sea, de apagar el móvil, y da igual, el que le guste viajar, el que le guste estar con su familia, pero que realmente haya un periodo de desintoxicación de tu propia empresa, porque si no, el ciclo, o sea, es decir, el loop que se genera es muy negativo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes, o sea, lo que le diría a cualquier emprendedor o emprendedora es que cultive mucho su lado emocional, es decir, que intente entender qué es lo que le nutre más allá de la compañía, porque si no se puede convertir en su negocio en algo demasiado obsesivo, y que lo haga. O sea, es decir, hay gente que es asegurarse que hace X horas de deporte a la semana, gente que es hacer viajes, como digo, solo cada cierto tiempo, pero yo creo que eso es fundamental.
Creo además que, o sea, es decir, yo prácticamente a todos los emprendedores y emprendedoras con los que he trabajado les recomiendo que no tengan miedo en incluso tener un psicólogo o una psicóloga que les ayude. Es decir, porque emprender supone que tienes que crecer mucho en muy poco tiempo. No solo tu negocio, sino tú también como emprendedor o emprendedora de ese proyecto vas a tener que crecer muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que usen la ayuda de una persona con la que puedan volcar, puede ser un psicólogo y el que no, una psicóloga, y el que no, pues puede usar un coach o tener otro emprendedor de referencia que le vaya guiando y ayudando, pero yo creo que es fundamental a veces poder llorar, poder soltarte un poco, poder entender joder, que estás viviendo un crecimiento muy, muy acelerado. No sé si tienes alguna pregunta más. Yo tengo una última, porque hemos hablado mucho de fracaso, de fracasar. ¿Qué es para ti el éxito, más allá del fracaso? Yo creo que es fácil esta, y sin que suene cliché, es que yo creo que el éxito es ser capaz de aprender a disfrutar del camino, de la compañía que estás montando. Si esperas que el éxito sea un día ganar mucho dinero, un día ser una persona súper reconocida dentro de tu sector, yo creo que el día que llega te puedes quedar con, o sea, te puedes dar de bruces con la realidad, que es que eso no es lo que te hace feliz. Y entonces seguramente tendrás que volver a empezar a buscar, ¿no? Pero yo creo que el éxito está en ser capaz de hacer algo que para ti tiene un propósito importante y por tanto poder disfrutar del camino y hacerlo de una manera que te permita balancear bien un buen balance de la vida, no solo profesional, sino personal también que estás llevando. Y me ha costado mucho darme cuenta de eso, y todavía sigo trabajando en poder hacerlo, aunque creo que cada vez un poquito más cerca, pero no es un proceso fácil, no es que... Bueno, pues como dices, hay que disfrutar también de ese camino, ¿no? Sí, ese camino de conocerse a sí mismo. Correcto. Y de encontrar el balance. Justo, es disfrutar también el camino del propio crecimiento personal, de tener, darte cuenta de que no tienes que esperar llegar al final. Yo cuando hace un montón de años empecé a emprender mi primera empresa, y cuando luego monté Demium hace 8 años, es que pensaba que habría un momento en el que sería feliz y por tanto que tenía que correr mucho y casi el momento en el que empecé a ser feliz haciendo lo que hacía es el momento en el que me di cuenta de que no, que esto podía durar muchos años o pocos, podía acabar otra vez mal o acabar siendo un éxito, pero que tenía que empezar a disfrutar de lo que estaba haciendo de manera mucho más consciente. Sí, el otro día comentaban un libro muy interesante, El juego infinito, que es eso precisamente, no sé si no lo he leído. Creo que fue Eloy el que lo dijo. Sí, un libro muy interesante, El juego infinito, que eso, que hay que ser consciente que la empresa es un juego infinito. ¿Ah, sí? Sí, en el que estás inmerso y que efectivamente que hay que disfrutar del camino. Es muy interesante, pues voy a leer. Reflexión. Yo creo que todos los emprendedores y emprendedoras en un momento dado estamos reflexionando esto. Es decir, oye, ¿qué es la felicidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, que a todos nos pasa... Es una pregunta muy humana, ¿eh? Yo creo que se lo hacen los emprendedores y los asalariados. Sí, pero... Sí, es cierto. Pero es verdad que cuando eres asalariado, típicamente tienes una jornada y trabajas 8 horas y te puedes permitir desconectar y si no, cambiar de trabajo. Pero cambiar de empresa cuando lo has montado es muy complejo, ¿eh? O sea, es decir, no puedes coger y decir, oye, que mañana dejo el trabajo, haceros cargo, ¿no? Ya es parte de ti. Ya es parte de ti. Y tienes una responsabilidad muy fuerte. Pues Jorge Dobón, chairman y fundador de Demium, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo, además, que esta charla, si estarás de acuerdo conmigo, le va a servir a muchos emprendedores y a muchos jóvenes también que empiezan, o no tan jóvenes, sino personas que han decidido emprender, que no siempre son los jóvenes, que también habrá gente al final de su carrera profesional. Y como comentabas tú también, Jorge, con esta situación que hay, que estén planteándose empezar su propio negocio. Así que, de nuevo, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Asier por acompañarme también en esta charla. Y bueno, hasta aquí esta conversación, esta charla. Esperemos poder conversando con Jorge, pero ya detrás de cámaras. Vamos a apagarlo ya. Muchas gracias por habernos acompañado.